Aquí se inicia Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González. Muy buenos días a toda la audiencia de Autónomamente. Les saluda Betty Ruiz, deseándoles como siempre un día lleno de muchas bendiciones. Un saludo a mi compañero de fórmula, el doctor José Manuel González. Bueno, mi nombre es José Manuel González y para mí es un placer estar en contacto contigo, querido oyente o querida oyente, que estás en este momento en la expectativa de recibir cosas para mejorar tu bienestar, tu salud mental y tu felicidad. Bueno, y hoy abordaremos un tema interesante. Es un tipo de violencia, la violencia basada en género y específicamente la violencia contra la mujer. Este es un problema que compete a todos, a toda la población, y sobre el que existen una serie de regulaciones o normas que vamos a tocar tangencialmente. También estrategias para el monitoreo de casos. Yo creo que es importante que nos demos cuenta que es un fenómeno sutil que prima en nuestra sociedad, porque nuestra cultura machista lleva a que el hombre sienta muchas veces, sin mala intención, sin ni siquiera darse cuenta, que está maltratando a su pareja, que está tratando en una forma inadecuada, que a él no le gustaría que lo trataran, pero que dada nuestra cultura machista, se ve como algo natural en nuestro medio. Así es, José Manuel, es un tema que puede pasar desapercibido, que se puede naturalizar en el marco de estos patrones sociales, culturales, pero que definitivamente debemos atender, debemos prestar mucho cuidado. Este es nuestro editorial. Según las Naciones Unidas, la violencia contra la mujer se puede entender como todo acto de violencia de género que resulte o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer. También se incluyen amenazas de tales actos, la coacción, la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida privada o en el escenario público. Eso tiene mucho que ver con lo que acabas de comentar. A veces la violencia se queda en escenarios privados y creemos que es mejor dejarla allí, que allí todo se vale o que es mejor tapar esas situaciones negativas que ocurren al interior del hogar. Y yo creo que es importante que nos demos cuenta que está tan naturalizado que yo recuerdo en este momento que cuando comencé a vivir con Viri, mi esposa, lo que decidimos en el momento fue que como a ella le gustaba cocinar y yo no sabía cocinar en esa época, que yo lavaba los platos. Y entonces el primer día yo lavé los platos y cuando yo lavé los platos me dice ella, amor, gracias por ayudarme. O sea, ella asumía que yo no tenía la obligación de contribuir con lavar los platos, sino que eso era una obligación de ella y que yo le había hecho el favor de ayudarla lavando los platos. Y dije, no, amor, es que aquí vivimos los dos y yo tengo también que contribuir. Pero esas cosas tan sutiles que pasan, mi esposa es una mujer universitaria, una mujer culta, una mujer que... Pero en su mente está la educación de que ella responde por todo en la casa y que el hombre si quiere ayuda. No que la casa es responsabilidad de ambos miembros de la pareja. Así como se puede pensar que la ayuda del hombre en la casa pues es, digamos, un obsequio que el hombre hace a la pareja, a la familia, pues así puede ocurrir también con las situaciones de violencia, José Manuel. Es posible que se piense que es normal gritar, es normal agredir, es normal golpear, porque hay una relación o porque en la situación específica el hombre puede imponer, porque tiene ese rol de proveedor. En fin, hay muchas razones que pudieran contribuir a naturalizar esas situaciones de violencia de pareja. Y es importante el que nos demos cuenta
cómo la cosa es tan sutil y cómo se normaliza. Yo recuerdo en una ocasión una pareja que fue a consulta, en la cual el motivo de consulta era que ella tenía bajo deseo sexual. Y cuando está explicándome las cosas, me dice el marido: doctor, es que ella es muy bruta, yo tengo que pegarle para que entienda. Yo me quedé así, o sea, dentro él estaba que era completamente normal, si ella no entendía algo que él quería que ella entendiera, golpearla para que ella entendiera. Eso es parte de nuestra forma de ver la vida, que tiene que ver, como decía hace un rato, con el machismo. Hay otro caso que me gustaría traer a colación, que es una pareja de consulta, y en medio de la consulta el hombre me dice: doctor, es que el problema es que ella no quiere que yo tenga una querida, y todos mis amigos tienen querida, y yo soy el único costeño que no puedo tener querida porque ella se opone. O sea, él estaba naturalizando ya la infidelidad, y dentro de la cosa que planteó en la consulta era que ella no le permitía ser infiel. Muy interesante esos casos, José Manuel, y bueno, conviene aquí traer una distinción que nos hacen las Naciones Unidas sobre los tipos de violencia contra la mujer. Y hay dos subtipos que vamos a mencionar: la violencia de pareja, que es la que hemos estado de pronto ejemplificando, que se refiere al comportamiento de una pareja o expareja que causa daño físico, sexual o psicológico. Importante esto, porque a veces se asume que el daño físico, el moretón, el golpe, es el único tipo de daño que hay. Se incluyen aquí agresiones físicas, por supuesto, pero también la coacción sexual para presionar intimidad, por ejemplo, el maltrato psicológico, esas amenazas o críticas negativas y que afectan pues también la dignidad y la autoestima de la persona. Y toda conducta de control, toda conducta de vigilancia, toda conducta que vaya vinculada a coartar la libertad de la mujer. Y de hecho una cosa muy común en nuestro medio es que el hombre trata de limitar, sobre todo el hombre maltratador, de limitar los contactos sociales de su pareja. Tal vez porque tiene miedo de que alguna amiga o algún familiar le diga a su pareja: oye, no te dejes, oye, te están haciendo daño. Y viene entonces el control de que no andes con esta amiga, no andes con tu prima, no andes con no sé quién o con no sé cuánto, porque el hombre le va cerrando a la mujer todo un círculo de relaciones sociales para que ella quede prácticamente en el único contacto con él. Y de hecho una de las cosas que hay que hacer, y hablaremos de eso más adelante, cuando una mujer tiene problemas, que se siente maltratada en su relación, es ayudarla a fomentar el contacto con otras mujeres, con su familia, aumentar sus redes sociales. No sé si recuerdas, José Manuel, que el 29 de mayo en el Centro Comercial Santa Fe de Bogotá hubo una agresión por parte de la expareja hacia una mujer. Aparentemente el hombre estaba en estado de alcoholemia, la agredió 18 veces con arma blanca. Este agresor fue encarcelado por presunto feminicidio agravado. Aquí tenemos el caso de una expareja que por alguna razón violenta agrede a su expareja por alguna situación específica, y esto encaja perfectamente dentro del concepto de violencia de pareja que acabamos de definir. Y es importante, cuando tú citas esto, Betty, que tengamos claro que la violencia tiene un ciclo, como el embarazo. A los 2 meses no se nota nada, pero a los 8 meses la mujer tiene una barriga bien grande, está aumentado de peso. La violencia comienza muchas veces con insultos, con amenazas, luego se empuja a la pareja, luego se golpea a la pareja, luego se la persigue con un cuchillo y al final la mata. O sea, el feminicidio no surge en un momento dado de la nada, no, es una secuencia que muchas veces la familia lo observa y no hace nada, y la mujer no hace nada, porque siempre hay la fantasía de que como él me pidió perdón, él va a cambiar y no va a volver a hacerlo. Y yo creo que es importante darle un tip a las mujeres que nos están escuchando. Lo importante no es lo que te dicen, sino lo que te hacen. Un hombre que te jura
que no te va a golpear, que te jura que te ama mucho, pero que te sigue golpeando, es más importante creerle a lo que el hombre hace, a lo que él dice que va a hacer. Así es, José Manuel, esa coherencia entre lo que se dice y lo que se hace es muy importante. Y del otro lado también está la propia valoración de la mujer, la necesidad de amarse, de quererse, de poner su bienestar y de poner su dignidad por encima de todo. Entonces, de un lado, pues observar la coherencia que tiene esa pareja y del otro lado, trabajar en sí misma. Yo creo que es importante porque en este momento tú que me estás escuchando, hombre o mujer, puedes tener hijas pequeñas, que esa autoestima de la mujer, de que se valore, surge de lo que la forma como la tratamos cuando está pequeña. Muchas veces cuando la niña se acerca con el dibujo a mostrarle al papá o a la mamá el dibujo y el papá le dice, ahora no, estoy viendo televisión, ella va aprendiendo que ella no es digna de que le pongan atención. Cuando tu hija pequeña se acerca a mostrarte un dibujo o a decirte algo, deja lo que estás haciendo y mírale a los ojos y escúchale. Cuando tú haces que tu niña sienta que tú le pones atención a lo que ella dice, a lo que ella expresa, es una niña que crece con la idea de que ella es importante y lo que dice ella es importante. Pero si hacemos lo contrario, esa niña crece con la idea de que ella no es importante. Y entonces encontramos que el novio la golpea y se lo aguanta. Y al papá le da rabia. ¿Por qué te aguantas eso? Pero es que ella no siente que se merece el respeto de su novio, porque en su casa no sintió que su padre o sus tíos le daban el respeto que ella merecía. Eso es tan importante, José Manuel. Esa violencia que se produce en el seno de un hogar cuando hay niños, cuando hay hijos, es tan perjudicial para ellos que ese ciclo de violencia va a perpetuarse. Siempre que los chicos crecen en un hogar violento donde los padres se agreden unos a otros, pues genera en ellos las mismas pautas de comportamiento que luego van a repetir inclusive en la escuela. Es decir, no nos vayamos a la vida adulta. En la escuela van a ser niños maltratadores o van a tener algún comportamiento disfuncional y más adelante, claro, en su vida de pareja y su vida familiar se va a ver el impacto de la violencia sufrida al interior del hogar. Y eso es tan cierto que abundan los casos. Yo recuerdo que en una ocasión un grupo de monjas me llamaron para asesorar un caso que tenían en su colegio. Era un colegio de aquí de Barranquilla, en donde las niñas salían a terminar la jornada y había una muchachita de 11º grado que su novio iba en la moto a recogerla. Y bueno, todas las personas que supervisaban la salida de las alumnas veían que ese muchacho en la moto llegaba y se la llevaba y todo el mundo iba sabiendo que era su novio. De pronto un día, delante de toda la gente del colegio, el muchacho llega, golpea a la niña, la patea en el suelo y se va en la moto. Y la niña se queda llorando. Esta muchachita, ni tan niña, era una mujer ya de 16, 17 años, estaba en 11º grado. A la semana, todo el mundo vio que llegó el muchacho en la moto y ella se volvió a montar en la moto con el muchacho y las hermanas se preguntaron, por si eso no fue el que la golpeó la semana pasada, ¿cómo se va con el tipo? Y bueno, hubo una sesión con la familia, invitaron a la familia, me invitaron a mí las hermanas para conversar y comenzamos a conversar y el papá muy ofuscado, que era culpa del colegio, que cómo había permitido que su hija la golpearan en la puerta del colegio y después se fuera con el muchacho, etcétera, etcétera. Pero muy ofuscado por lo que pasaba. Pero siguiendo la conversación y explorando la situación, nos dimos cuenta que el papá golpeaba a la mamá delante de su hija. O sea, la niña aprendió a dejarse golpear por el novio porque en su hogar ella veía que su papá golpeaba a su mamá. Su padre fue el que le enseñó que la mujer tiene que recibir golpes del hombre que la acompaña. Entonces, esto es importante que lo miremos porque a veces no somos conscientes de como padres cómo todas nuestras acciones van a repercutir en que nuestro hijo o nuestra hija sea una persona maltratadora o sea una persona que se deje maltratar, una víctima por así llamarlo.
Bueno, y por el otro lado, además de la violencia de pareja, hay otro concepto que viene a colación aquí y es el de la violencia sexual. Y esa se refiere a cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual o un acto dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coerción, ya independientemente de que haya una relación con la víctima y en cualquier ámbito. Es decir, cualquier presión a tener un acto sexual con cualquier persona, no tiene que ser tu pareja o puede ser tu pareja. Eso incluye también la violación, que ya se relaciona específicamente con la penetración mediante coerción física o de otro tipo de la vagina o el ano con el pene u otra parte del cuerpo, también podría ser con cualquier otro objeto. Yo creo que es importante que les quede claro, querida audiencia, hombre o mujer que nos estás escuchando en este momento, que una de las cosas claves para decir que una actividad sexual es normal es el mutuo consentimiento. O sea, todas las relaciones sexuales con muchísima frecuencia son cuestionadas, y cuando un sexólogo o una sexóloga dicta una conferencia, lo más seguro es que al final alguien se acerque a preguntar: oiga, doctor, ¿qué pasa esto? Eso es normal. O sea, la inquietud de si eso es normal. Y esto es importante. Para que un acto sexual sea normal, tiene que tener mutuo consentimiento. Todo acto sexual en que una persona obligue a la otra persona a hacer algo que no quiere hacer es una violación y no es un acto sexual normal. Y esto es importante porque en nuestra cultura normalmente a la mujer se le enseña que tiene que complacer a su marido, que tiene que satisfacer a su marido, no que deben complacerse ambos, que es lo que debería aprender la mujer, que ambos deben complacerse. Entonces muchas mujeres con esa ideología que muchas veces la cultura le influye, termina haciendo cosas que no quiere hacer solo para complacer a su marido o para que él no tenga rabia, para que él no se ponga iracundo y no haya otras consecuencias negativas. Esto pasa todo el tiempo, José Manuel, y bueno, nos dice que necesitamos mucha educación en torno a la vivencia de la sexualidad. Pero bueno, como han podido escuchar, sobran las razones para poner sobre la mesa de trabajo el problema de la violencia contra la mujer. Y bueno, quiero resaltar otras cosas, por ejemplo, que la violencia contra la mujer ha sido entendida o definida como un problema de salud pública, un problema de violación de derechos humanos y específicamente los derechos de las mujeres. Es una problemática que afecta a la salud física, mental, sexual y reproductiva de las mujeres. De hecho, la Organización Mundial de la Salud dice que alrededor de 1 de cada 3 mujeres en las Américas ha sufrido violencia física y o sexual de pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de la vida. Asimismo, que el 38% de los asesinatos de mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su pareja masculina. Y si consideramos algunos problemas que tiene nuestro país sobre conflicto, posconflicto, desplazamiento y demás, pues ese tipo de situaciones agrava el problema de violencia y pues vuelve más vulnerable a las mujeres a este tipo de problemática. En Autónomamente hablan los expertos. Bueno, hoy tenemos una nómina de expertos, pero de lujo en Autónomamente. Quiero darle la bienvenida aquí en la mesa de trabajo a la doctora Rocío Vázquez Fruto. Ella es doctora en Ciencias Sociales, tiene una maestría en Educación con énfasis en Cognición, es especialista en familia y gestión de proyectos educativos. Es psicóloga y también es abogada. Rocío es investigadora de MinCiencias y cuenta con una experiencia bastante amplia en docencia universitaria de posgrado y posgrado. De hecho, es profesora del programa de Derecho y de Psicología de la Universidad Autónoma del Caribe. Rocío, bienvenida. Muy buenos días a todos los oyentes y a todas las personas que nos escuchan en este día y muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, Rocío, sabemos que eres una investigadora en temas de violencias basadas en género y también en feminicidio. ¿Por qué no nos aportas algunos elementos importantes que seguramente van a ser de utilidad para todas las personas que nos escuchan? Bueno, en general, pues podríamos empezar por hablar de la violencia contra las mujeres, que es una violencia de género en la gran mayoría de los casos, aunque podrían de pronto estimarse algunas situaciones marginales en que esta violencia no tenga que ver con el género, como en caso de delincuencia común, en que la violencia sea realizada por o causada por delincuencia común, etcétera. Pero en la gran mayoría de los casos, cercano al 80% o más del 80%, se trata de una violencia especialmente de género marcada por la discriminación histórica que ha existido contra las mujeres y que se ha ejercido contra ellas desde todas las instituciones, desde la misma cultura, a través de estereotipos y prejuicios de género. Y por supuesto, esta se manifiesta también en las relaciones íntimas o de pareja o de familia. Entre los tipos de violencia de género contra las mujeres, que hay que decir que, bueno, ya no se estima que la violencia de género sea solo contra las mujeres, ya que también se ejerce contra personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+. Y se entiende que hoy en día ya esa división dicotómica de los géneros pues se ha ampliado. Entonces, hablando de violencia de género contra las mujeres, tenemos violencias tradicionalmente reconocidas como violencia verbal, física, sexual, pero también vamos a encontrar otro tipo de violencias reconocidas, al menos desde el punto de vista jurídico, más cercanamente, como la violencia psicológica, la violencia económica o patrimonial. Y recientemente en el país, la violencia vicaria. En el caso de la violencia sexual, diríamos que es una de las más graves y de los tipos de violencia con mayor incidencia, ya que en más del 80% de los casos de violencia sexual, especialmente en la pareja o perpetrada por parejas o exparejas, encontramos que las víctimas son las mujeres. Y esto también en el campo de violencia sexual, en lo que podríamos llamar en el conflicto armado colombiano, que sabemos que las guerras también son un escenario de violencia sexual y que históricamente las mujeres han sido tomadas como un instrumento también de guerra desde los primeros tiempos de la humanidad. Dicho esto, podríamos decir que todas las violencias tienen un alto impacto, generan un daño de tipo psicológico en las mujeres, y la forma más cruel o las formas más crueles de violencia desde este punto de vista, pues diríamos que han sido o se ha tratado desde el derecho de responder con distintas normas. Pues una de estas es los ataques con ácidos, los ataques con ácido, que en el 2016 se legisló precisamente para intentar desde el punto de vista legal, de un lado visibilizar, facilitar la denuncia y la sanción tanto social como específicamente jurídica de aquellas personas que atentaban contra las mujeres con este tipo de sustancias por el hecho de ser mujeres, casi siempre atacadas en su rostro, y a esta ley se le conoce como la ley Natalia Ponce de León, que fue un caso que sensibilizó muchísimo a toda la sociedad colombiana. Y en el 2015 pues también se creó la ley 1761 de 2015 precisamente, que se le denominó Ley Rosa Elvira Celi, también por un caso tristemente conocido a nivel nacional, que sensibilizó a los legisladores y que permitió
que por fin se consagrara esta norma reconociendo el feminicidio como un tipo penal autónomo, porque si bien ya existía como una circunstancia de agravación frente al homicidio, no se le consideraba un tipo penal autónomo. Yo quisiera preguntarte allí, Rocío, ¿cómo diferenciamos si estamos frente a una violencia basada en género contra la mujer y un feminicidio? ¿Por qué la distinción? Que nos cuentes un poquito sobre eso. Bueno, el feminicidio pues ataca la vida, el derecho a la vida. Todas las formas de violencia atacan el derecho a la integridad y el derecho a no ser objeto de violencia y el derecho a una vida libre de violencia. Ataca la integridad física, ataca el derecho a la salud, tanto física como el derecho a la salud mental en el caso de la violencia psicológica, pero en este caso el derecho a la vida, que es el más importante porque pues sin vida no hay, por supuesto, posibilidad de ejercer ningún tipo de derecho. Acaba con la vida de la mujer. ¿Cómo lo distinguimos de un homicidio común? Pues está la razón o el fundamento de la conducta penal, es precisamente el género, el hecho de ser mujer. ¿Y esto cómo se comprueba? Pues precisamente porque deben confluir una o varias de ciertas circunstancias, 6 en total que cita el Código Penal, y que manifiesta que entre otras cosas se haya podido evidenciar una violencia, cualquiera de los tipos de violencia de género previamente. Sin duda el género tiene que estar presente en las razones. Es posible que exista un vínculo también casi siempre de relación de pareja. La mayoría de victimarios o sujetos activos de esta conducta son parejas o exparejas. Es posible que existan denuncias previas, o sea, el hecho de evidenciar que se ha ejercido violencia contra la mujer en cualquiera de sus formas es fundamental. Y también la presencia de la variable género. Los discursos que ejercen los hombres después de una separación, las amenazas que desarrollan, sea en privado, en el ámbito privado, en el ámbito de la familia o en el ámbito de lo público, en que le dicen a las mujeres, si no eres para mí, no serás para nadie, en que se oponen o ejercen persecución cuando la mujer tiene una nueva relación después de haberse separado, el hecho de no aceptar la separación, el divorcio o la nulidad del matrimonio en cualquiera de esos casos y acosar permanentemente a las mujeres, pues son casi siempre la antesala de un feminicidio, ¿no? Y en la protección que el Estado ha querido dar, se ha llegado incluso a establecer por jurisprudencia del Consejo de Estado que el Estado tiene responsabilidad frente a estos casos cuando se ha demostrado que ha existido una denuncia y ha habido falla en la ruta de atención o en la protección que a las mujeres que han hecho esta denuncia pues se les debe dar. Es decir, hay una responsabilidad desde el Estado y una posibilidad de reparación e indemnización, en este caso a quienes serían las víctimas o sobrevivientes del feminicidio, sobrevivientes, quienes le sobreviven, me refiero, sus hijos, en el caso de tener hijos, y también pues otros familiares podrían reclamar esto. Muy interesante, doctora Rocío, y bueno, sabemos que usted ha investigado el tema de los feminicidios y quisiéramos saber qué datos importantes se han encontrado en esas investigaciones. Tendríamos que hablar del último año. Realmente las organizaciones de mujeres, no solamente la academia, las organizaciones de mujeres, las redes de mujeres han manifestado su preocupación y posteriormente las autoridades, al haber sido alertadas por estas redes, por el movimiento social de mujeres y también por la academia, ya que en lo que
va del año, de acuerdo a distintas entidades, se han presentado entre 120 y 151 feminicidios. Así las cosas, tenemos que, de acuerdo a la organización Justicia para Todas, hasta julio de 2024 se cometieron 151 feminicidios en Colombia, y hasta el 2023 o durante el año 2023 fueron 260 casos. De acuerdo al Observatorio de Feminicidios de la Ruta Pacífica, también una organización no gubernamental, se han cometido hasta el 3 de julio 129 feminicidios. En el caso de la Procuraduría, recientemente dio un informe en el que arrojaba que hasta el principios de julio también se habían cometido 121 feminicidios. Y de la Fiscalía, el dato más reciente que tenemos de acuerdo a nuestras investigaciones, que es de marzo de 2024, iban 32 feminicidios en el país. En el Atlántico se han cometido 45 asesinatos contra mujeres, de los cuales pues oficialmente se habla de que 9 de ellos serían o estarían tipificados como feminicidios, pero es posible que esta cifra aumente. Como vemos, hay una ligera diferencia en las estadísticas, no hay una unificación todavía de ellas, pero se mueven en un rango que de todos modos es importante y que nos alerta hacia un posible aumento de casos en este año respecto a los anteriores. Bueno, doctora Rocío, yo quisiera hacerle una preguntita adicional, y es, ¿qué cree usted que que tenemos que trabajar? ¿Cuáles son las tareas que tenemos para poder atenuar esta problemática que, como vemos, tiene unas cifras impresionantes? Por supuesto, está el trabajo con las mujeres, de prevención directamente en las mujeres, de información acerca de las rutas de atención, de información acerca de todos los mecanismos de protección, tanto nacionales como internacionales. Está la sensibilización que se puede hacer y la detección de alertas tempranas en el trato que reciben de las diferentes figuras masculinas con las que interactúan, especialmente con sus parejas, y poder detectar lo que se está denominando últimamente banderas rojas, micromachismos, que de algún modo pueden mostrarnos lo que podría ser una tendencia hacia la escalada de la violencia en esa relación, pues teniendo en cuenta que la violencia tiende a escalar siempre en cualquier escenario de manifestación. Una vez instalada, si no hay una intervención, esta va a escalar. Es importante el conocimiento acerca de todas estas pistas que se pueden verificar o que se pueden identificar en una relación o en un comportamiento. Pero también hay que trabajar con los hombres en el sentido de que no nos quedemos solo en el afán de promover la denuncia y demás, sino también trabajar en relaciones más sanas con ambos, pero también con los hombres. Se viene trabajando en el tema de nuevas masculinidades. Se vienen abriendo espacios para que los hombres sean escuchados, para que ellos también manifiesten sus emociones, para que manifiesten todo lo que pueden estar sintiendo en una relación, las expectativas que tienen y que muchas veces pueden estar fundadas también en lo que la sociedad espera y les ha inculcado desde los estereotipos también de género de cuál debe ser su comportamiento. Y quizás son las emociones que tienden o que podrían servir de antesala a una agresión las más validadas tradicionalmente en los hombres, mientras que otro tipo de emociones se reprime. Por eso es muy importante trabajar esto desde la educación, que la perspectiva y el enfoque de género esté presente
en las instituciones educativas, en todos los programas, desde muy temprano, desde primera infancia, de tal manera que se trabaje esto y también a nivel familiar. De hecho, en el Código de Infancia y Adolescencia pues se incluye esta perspectiva de género como un principio para atender no solo desde la investigación tanto académica como ya criminal, todos los casos en que pueden estar involucrados niños, niñas y adolescentes con perspectiva de género, sino también para que incida en su formación a muy temprana edad, precisamente para que luego no impacte en las relaciones y en lo que cada uno espera de una relación. Así como hay estereotipos de género, también hay estereotipos acerca de cómo deben ser las relaciones, cómo debe ser el matrimonio, y todo esto le hace mucho daño a las relaciones e implica a veces la imposibilidad, el deseo de los hombres de mantener una relación en la que ni siquiera ellos son felices. Entonces no aceptan que se termine la relación, o también desde las mujeres pues la presión para no denunciar o no salir de círculos de violencia en el que se encuentran. Y además de la educación, pues bueno, y del tema de prevención, diríamos que siempre abrir este tipo de espacios, ¿no? Que sin duda puede servirle a muchas personas que estén atravesando por estas situaciones de violencia en su relación de pareja o en sus relaciones de familia. Hay que trabajar en temas de resolución pacífica de conflictos, también esto es muy importante. Acercar más la justicia a la comunidad, trabajar por la salud mental, que es un derecho y apenas en Colombia se reconoce como tal desde el 2013. Y bueno, tenemos demasiados retos en todo esto. Doctora, una cosa interesante que usted planteó hace un rato tiene que ver con la violencia vicaria, que no es un término muy común en nuestro medio. Siempre se habla generalmente de violencia física y violencia psicológica. ¿Podríamos ampliar ese concepto para nuestros oyentes sobre qué es la violencia vicaria y cómo afecta también a la mujer? Bueno, la violencia vicaria es un tipo de violencia contra la mujer que instrumentaliza a las personas que son valiosas afectivamente para las mujeres, especialmente sus hijos, con el objeto de hacerles daño, especialmente un daño psicológico, de presionar decisiones, de evitar, por ejemplo, una separación. Entonces, generalmente el tema se da con los hijos, aunque también ocurre a veces con los padres, ocurre, bueno, últimamente se ven casos incluso con las mascotas, y sabemos que en Colombia también está reconocida ya la familia multiespecie, entonces de algún modo también ahí se está ejerciendo un tipo de violencia vicaria. En el caso de varios feminicidios, vemos que los niños son afectados porque en muchos de estos casos ellos han presenciado el asesinato de su madre. Pero así como ha ocurrido esto, y también ellos han sido víctimas y terminan siendo asesinados por el padre, hemos tenido casos en que los hombres han asesinado a los hijos como un medio de presión hacia la madre, y que telefónicamente le informan que van a hacer eso, que tienen al niño, que lo tienen retenido, que le están haciendo daño, que lo están hiriendo, que lo van a asesinar. Prácticamente transmiten ese homicidio que van a realizar en la persona de su hijo. Las amenazas que se dan en el contexto de una separación o un divorcio respecto a la custodia: te voy a quitar la custodia, no te voy a dejar ver a los niños, si te separas o presentas la demanda de divorcio, no vas a ver más a los niños, yo me voy a quedar con ellos.
Tenemos también la obstrucción del vínculo parental, de algún modo podríamos entenderlo también en este orden de ideas dentro de una de las modalidades, diría yo, de la violencia vicaria, el impedir que la madre vea a los niños, no respetando los acuerdos de visita que se tienen, la alienación parental dirigida hacia las mujeres, hablándole mal de la madre al niño. Entonces, bueno, hay muchos ejemplos en este caso y uno de los primeros países que legisló sobre esto fue España y Colombia este año, después de varios esfuerzos, de varios proyectos de ley, por fin se ha logrado aprobar la ley de violencia vicaria precisamente este año. Muy interesante, doctora. Las estadísticas que usted nos presentó plantean que hay más o menos un feminicidio diario en Colombia. Eso definitivamente a nuestros oyentes tiene que impactarles porque es un dato bien complicado, que cada 24 horas aproximadamente hay una mujer que su pareja o su expareja la mata. Así es, y es importante que las personas no desestimen esas amenazas que en algún momento reciban de su pareja o expareja. Es importante que las tengan en cuenta y todos como sociedad. En esto hay un principio jurídico que se aplica y es el de corresponsabilidad. Esto que le sucede a las mujeres, así como lo que le sucede a niños, niñas y adolescentes, es responsabilidad no solo de la familia, no solo de la misma persona, no solo del Estado, sino también de nosotros como sociedad, y debemos superar pues todo esto de pensar que en una situación de marido y mujer nadie se puede meter. No, nosotros tenemos la obligación de dar aviso a las autoridades, tenemos que sensibilizarnos y no desestimar, repito, cualquier indicio de amenaza respecto a la vida y la integridad de una mujer e inmediatamente tomar las medidas correspondientes. Porque cuando esto se desestima, tanto por parte de la misma víctima, como de la familia, como de las autoridades, lo más seguro es que llegue el feminicidio. En un caso reciente, la víctima tenía medida de protección, dentro de las medidas de protección que se habían regulado, pues estaba el hecho de que trabajara y ejerciera su trabajo remoto, y la empresa no respeta esto y le exige presencialidad a la víctima. Y a pocos días de haber retomado esta presencialidad, es asesinada en su sitio de trabajo. Entonces ahí vemos cómo todos tenemos responsabilidad y nos tenemos que sensibilizar frente a esto, porque la empresa no debió actuar así. Sí había sido una medida para proteger la vida de esta persona. Entonces creer que la gente dice que va a asesinar, que va a acabar con la vida de otro y que eso es un juego y que lo dijo en un momento de rabia, etcétera, etcétera, minimiza el peligro, la situación de peligro en que se encuentran las víctimas o posibles víctimas. Yo creo que usted ha tocado un tema importante, que nuestra cultura dice nadie se mete en la pelea entre marido y mujer, y eso no es cierto. Definitivamente cuando está en juego la vida de una persona o la amenaza de la vida de una persona, es importante actuar, no decir ese es problema de ellos dos y no más. Sí, así es. Se han hecho experimentos sociales para mirar eso, se han simulado casos de agresión contra las mujeres, y esto no solamente se ha hecho en la academia, sino también a nivel de medios de comunicación. Y se ha visto cómo hay una completa indiferencia de las personas alrededor de estos casos, y esto es definitivamente preocupante, y ahí es donde, bueno, la oportunidad de que aquí confluyen medios de comunicación y academia para alertar, para sensibilizar, concientizar, visibilizar las problemáticas, yo creo que es muy importante y que ojalá pueda tener ese eco en toda la sociedad barranquillera y de la región Caribe y todos los que tengan la oportunidad de escuchar esto.
Bueno, ha sido muy interesante su participación, doctora Rocío. Quiero agradecerle de verdad tener a una experta en el tema aquí, dándonos no solo el contexto de la problemática, sino también colocándonos todos los desafíos que acabo de mencionar, que son muchos. Ese concepto de corresponsabilidad nos obliga necesariamente a conectarnos con el problema, a aportar a la solución del problema, a estar alertas, ¿no? Así que son muchos los desafíos que tenemos que asumir para erradicar la violencia contra las mujeres. Para profundizar sobre el impacto que tiene la violencia en la salud mental de la mujer, nos acompaña también la doctora Janet Godoy. Ella es funcionaria del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, es psiquiatra, magíster en salud mental comunitaria. Bueno, buenos días para todos. Un saludo muy especial a José Manuel y a Betty y muchísimas gracias por la invitación del día de hoy. Para hablar del impacto de la violencia en la mujer, pues nosotros tenemos que saber también que para que exista el fenómeno de violencia contra la mujer, pues también existen un montón de factores que influyen en que esa violencia se dé. Y dentro de cada una de nosotras como mujeres, pues existen factores protectores y factores de riesgo que influyen en cuál va a ser ese impacto de la mujer víctima, tanto a corto, mediano y largo plazo. Entonces digamos que en cuanto a nuestros factores protectores, pues tenemos nuestros mecanismos de defensa, nuestra personalidad, digamos las redes sociales de apoyo que tenemos, nuestra educación, la familia, tener un credo religioso, los hijos, y están digamos toda esa cantidad de circunstancias de vida que nos protegen nuestras capacidades de resiliencia. Sin embargo, también tenemos unos factores de riesgo y, por ejemplo, las dinámicas familiares, si tenemos dinámicas familiares violentas, los modelos de familia, qué tanta normalización de violencia tenemos en cada uno de nuestros entornos. Por supuesto que los elementos, digamos, de crianza que nos han dado, la economía, nuestro propio desarrollo, si tenemos una economía, digamos, adversa, si tenemos pocas capacidades, ¿sí? Y eso también puede influir, por supuesto, y nuestras características de personalidad también pueden influir, digamos, en cómo ese acto violento va a impactar negativamente en digamos, cada una, digamos, de las mujeres víctimas de violencia. Tenemos también que el propio acto violento y las características de ese episodio, o si por el contrario no es solo un episodio, sino que vemos que pueden tener actos repetitivos de violencia de pareja o violencia intrafamiliar, eso también va haciendo un menoscabo y un debilitamiento de las defensas psicológicas de la mujer que van a resultar, digamos, en todos esos impactos que podemos ver. Nosotros podemos, por supuesto, ver impactos a corto plazo, en los cuales podemos tener ansiedad, temor, miedo, culpa, aislamiento, falta de sueño, que también va a ir de la mano que si ese evento o esos eventos violentos van cesando, de pronto esos síntomas también pueden ir mejorando y no tener, digamos, de pronto un impacto a largo plazo. Pero también podemos tener instauración, por ejemplo, de un trastorno mental con un solo evento, digamos, violento, en el cual, por supuesto, tiene una magnitud que definitivamente esa víctima o esa mujer no puede soportar y sus defensas totalmente están menoscabadas con solo un acto y puede generar la instauración de un trastorno mental, como por ejemplo el trastorno de estrés postraumático, ¿sí? O también pueden existir casos en los cuales esos episodios violentos pues no cesaron, como lo veíamos anteriormente, y por el contrario, estos episodios violentos van aumentando de su intensidad, de su frecuencia, lo que puede generar
que la mujer, por supuesto, también por estos múltiples episodios tenga trastorno de estrés postraumático o inclusive pueda generar un cuadro, un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad generado, digamos, por toda esos episodios violentos que han ido menoscabando su psiquismo y por supuesto debilita todas las defensas, todos esos factores protectores, pues básicamente quedan como sin función y sale y se instaura estos trastornos mentales que van a necesitar un proceso, digamos, combinado tanto de fármacos como de psicoterapia para que puedan, por supuesto, mejorar esa sintomatología a mediano plazo. Entonces, digamos que tenemos que tener en cuenta que ver los impactos de una mujer víctima de cualquier tipo de violencia, pues es algo complejo porque influyen muchos factores, tanto, como les decía, protectores de riesgo y propios del mismo acto violento o actos violentos. Por lo tanto, pues cada caso lo tenemos que ver de forma individual y asimismo pues poder establecer cuáles son los impactos y por supuesto cuáles son los mejores tratamientos que tenemos a la mano para que esta mujer víctima pueda recuperar todas sus funciones, todas sus defensas psicológicas y que pueda recuperar pues su funcionamiento global a medida, digamos, de que se le va brindando toda la ayuda en salud mental y las otras, digamos, ramas que pueden ayudar al mejoramiento de estas mujeres víctimas. También nos acompaña el doctor Eber López Cantero para hablarnos sobre protocolos de atención de las mujeres víctimas de violencia, que es en parte su línea de investigación. El doctor Eber es psicólogo, doctor en psicología, magíster en Derecho, con profundización en Sociología y Política Criminal. Es máster en Justicia Transicional, Desplazamiento Forzado, Paz, Desarrollo y Cooperación. Tiene una especialidad en Administración Pública y además es docente de la Universidad Católica de Colombia. Es presidente de la Junta Capitular del capítulo Bogotá y Cundinamarca del Colegio Colombiano de Psicólogos. Escuchamos habitualmente decir feliz día mamá, feliz día mujer, gracias amor, en fechas especiales como el Día de las Madres, como el Día de la Mujer, como el amor y la amistad, expresando gratitud hacia la mujer en sus diferentes estilos y formas de relacionamiento con nosotros como madre, como mujer que aporta en el relacionamiento, en la amistad y en diferentes espacios como pareja, pero es muy cuestionable, algo que nosotros nos encontramos en ese escenario o en estas fechas en particular, y es como la violencia expresada hacia la mujer madre, hacia la mujer pareja, hacia la mujer esposa o hacia la mujer amiga en diferentes escenarios en estos días aumenta. En esas fechas especiales hay un incremento de la violencia que se ejerce hacia estos seres queridos que nosotros en nuestra sociedad valoramos desde diferentes perspectivas, pero que algo está sucediendo en ese relacionamiento, algo está sucediendo en una sociedad que a veces decimos una sociedad enferma, que no es capaz de valorar, respetar a este ser maravilloso. Y en esta invitación a hablar precisamente sobre la violencia hacia la mujer, he de partir de una premisa y es, este es un fenómeno multifactorial. No podríamos nosotros comprender la violencia hacia la mujer solo desde la perspectiva, digamos, que más se ha difundido, que es esta perspectiva del entorno mucho más social, mucho más macro, que está relacionada con el machismo, que está relacionada con el patriarcado y con unas formas estructurales que han venido durante toda la historia ejerciendo violencia hacia las mujeres en diferentes escenarios y desde diferentes perspectivas. Claro, ese es un factor. Digamos que ese es un factor que es inherente a una cultura, a un entorno sociocultural que ha venido desarrollando unas prácticas de relacionamiento
y de roles en el ejercicio de ciudadanía, en el ejercicio de familia, en todas las estructuras de la sociedad. Pero es uno de los tantos factores. Nosotros podemos tomar como perspectiva, y es uno de los modelos que tomamos precisamente en la última investigación desarrollada sobre atención a víctimas de violencia basada en género, y es la perspectiva ecológica. Podemos tomar esta perspectiva ecológica y mirar, por ejemplo, desde el mismo individuo agresor y desde la misma persona víctimas de violencia, cómo hay unos factores a nivel individual que se convierten en factores de riesgo, ya sea desde la perspectiva de generar vulnerabilidad o de la perspectiva de aumentar la probabilidad de ejercer un comportamiento que violente la integridad de la otra persona. Entonces, si miramos nosotros a ese nivel que llamamos ontosistema, es decir, a nivel individual, esas variables, por ejemplo, en el agresor o en la persona que ejerce la violencia, podemos encontrar temas como impulsividad, agresividad, inseguridad, celotipia, características del individuo que aumentan la probabilidad de que este tipo de violencia ocurra, esa violencia hacia la mujer. Pero también en la víctima vamos a encontrar, es decir, en la mujer vamos a encontrar unas características que es importante tener presente. Por ejemplo, dependencia emocional, dependencia económica, codependencias, precisamente inseguridades, miedos a la pérdida, a diferentes aspectos relacionados con ese vínculo emocional o esa cercanía con el otro, ya sea a nivel de amistad, a nivel de novio, a nivel de parejas ya formalizadas por convivencia, a nivel de parejas ya casadas, formalizadas en un escenario civil o religioso. Se generan todas estas características y bueno, en ese escenario ya de convivencia incluso le sumamos unas variables allí mucho más fuertes. Pero también vamos a encontrar unos factores a nivel del microsistema, que sería el contexto de la familia, el contexto de los amigos y el contexto mismo de la pareja. Por ejemplo, el haber crecido en una familia donde la práctica de la violencia fuera una forma de relacionamiento que llevó a esta persona a asimilar tal vez que es una práctica relacionada con el bienestar, con el cuidado, con el amor, y no es así. Hay que romper estos paradigmas, pero igualmente podemos ver en el contexto de trabajo o estudio lo que llamamos mesosistema, que es ese contexto mucho más relacionado con la práctica laboral o la práctica educativa, porque como se da en diferentes contextos, es decir, según la edad en que nosotros estamos, en qué otro contexto nos relacionamos mucho más aparte del individual, obviamente intrínseco con nosotros mismos, el familiar, de pareja y de amigos, viene ese contexto de trabajo o estudio, donde también hay unas variables, unos factores de riesgo, modelos de violencia, ya sea desde el ejercicio de quienes practican la violencia en el relacionamiento, en el trabajo, en el estudio, donde vemos y estamos constantemente validando esas prácticas de relacionamiento basada en la violencia hacia el otro. Y estamos hablando no de una violencia física, psicológica, sino que también estamos hablando de violencia económica relacionada con el trabajo, el acoso, diferentes perspectivas de violencia allí que se convierten en factores de riesgo que aumentan la probabilidad de que una persona ejerza violencia desde la perspectiva del agresor y de la perspectiva de la víctima de que alguien soporte esa violencia. Entonces es clave este elemento también. Luego tenemos exosistema, variables en el entorno comunitario, en ese entorno en el que cotidianamente tanto víctima como agresor se relacionan y en el cual vamos a ver algunas prácticas que validan ese relacionamiento, prácticas que están transversalizadas, ya lo hemos dicho, por el machismo, por el patriarcado, por los roles de género y demás. Y finalmente hay dos sistemas más, ¿no? Pero está el cronosistema y el globosistema, pero finalmente en los análisis normalmente llegamos hasta lo que llamamos macrosistema, y ese macrosistema tiene que ver con esos valores sociales, culturales, donde sí vamos a encontrar el patriarcado. Entonces podemos ver que este
tema de la violencia hacia la mujer es un tema multifactorial y como tal requiere una intervención en todas estas dimensiones, porque aunque acabáramos con el patriarcado, si nosotros no tenemos un empoderamiento y un trabajo a nivel individual, a nivel familiar, a nivel de los escenarios de relacionamiento, a nivel comunitario, pues nos quedamos solo con la intervención de una de esas variables. Entonces el llamado a la invitación es precisamente a reconocer que en todos estos entornos hay señales, hay factores relacionados con vulnerabilidad, con variables precipitantes, con variables que generan precisamente desafortunadamente una articulación, y en esa articulación llevan al evento o a precisamente mantenerse en ese evento y en esos contextos de violencia hacia la mujer. Esa es la invitación. La prevención es el camino. En la investigación que nosotros desarrollamos desde la Universidad Católica de Colombia, junto con otras universidades como la Universidad Cooperativa de Colombia y organizaciones como la Asociación Internacional de Criminología y Ciencias Forenses, precisamente planteamos unos análisis desde la perspectiva de agresor, desde la perspectiva de víctima y desde la perspectiva de lo que hay en cuanto a protocolos para construir finalmente una guía unificada de atención a víctimas de violencia basada en género, donde claro, no estamos hablando de manera exclusiva de la violencia hacia la mujer, sino todos los tipos de violencia basada en género, pero por ser, digamos, la fundamentación original de toda esta perspectiva, vamos a encontrar que tiene mayor énfasis y mayor aceptación y acogida y mayor profundidad la perspectiva de la atención a las víctimas de violencia cuando son mujeres, es decir, de esa violencia ejercida hacia la mujer. Los invitamos pues a seguir profundizando en estos temas, a seguir trabajando, a aportar precisamente en la identificación y en la prevención de este tipo de violencia y a pasar del feliz día, del te quiero, de las manifestaciones verbales y de los gestos de detalles y demás a los gestos de acción. Y para finalizar, vamos a compartir esta información importante para hacer denuncias frente a situaciones de violencia y especialmente violencia contra la mujer. Usted puede marcar gratis desde cualquier teléfono fijo al 018000 91 97 48 o desde el celular al 122 las 24 horas del día, los 365 días del año. Y con esto damos por terminado nuestro programa. José Manuel, gracias por acompañarnos. A la doctora Rocío, muchísimas gracias por hacer parte de esta mesa de trabajo. A los doctores Janet Godoy y Ever López, agradecemos infinitamente todo ese conocimiento compartido para que todos nos vayamos con la idea de poder aportar desde lo más íntimo, desde nuestra familia, desde nuestro propio hacer, a prevenir un problema tan importante como lo es la violencia y específicamente la violencia basada en género y la violencia contra la mujer. Aquí finaliza Autónomamente, el programa sobre psicología y salud mental de la Universidad Autónoma del Caribe. Dirección Betty Ruiz Ruiz, con el apoyo del Dr. José Manuel González.